En mi patria una violeta. Aquí comienza La Voz del Folclore. ¿Cómo están, estimados amigos de Radio Recabarren, la radio de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de La Voz del Folclore. En esta oportunidad traemos dos invitados muy interesantes, socios del Sindicato de Folcloristas y de Guitarristas de Chile. El primero de ellos es un virtuoso de la guitarra, compositor, concertista en guitarra, además es ingeniero civil y es dueño de unas obras maravillosas en las cuales está inspirado, digamos, en esas obras todo el paisaje y la naturaleza de nuestra tierra. Saludamos a don Enrique Kaliski. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy cordial a todos los auditores. Usted tiene alrededor de 28 obras musicales para guitarra y 5 para guitarra, flauta y violín, al ojo. Sí, aproximadamente, sí. Ya, cuénteme, ¿cómo la mente de un ingeniero civil logra estructurar melodías tan bellas? Bueno, es interesante la pregunta porque yo tuve que compatibilizar tanto los estudios de guitarra clásica en su oportunidad con la carrera de ingeniería civil, pero lo que hace la carrera de ingeniería civil, igual que muchas carreras científicas, es que te da un método para trabajar, te enseña cómo a planificar bien, usar bien el tiempo, y eso es lo que también permite que uno desarrolle las obras, en este caso las obras musicales, y logre terminarlas. Y también planificar todo lo que es la gestión para la difusión, en fin, eso es en el fondo lo que me hace la ingeniería. Ahora, otra cosa es si las composiciones o el trabajo musical es bueno, regular o malo, eso es otra cosa, pero sí la metodología que te da la ingeniería es que te permite planificar y desarrollar lo que uno quiera. Ahora, ¿cómo se vincula la estructura rígida de la música, que también tiene que ver con matemática y con todo eso, con la libertad de la inspiración? Es que la inspiración tiene que ver con emociones, con sentimientos que provocan, por ejemplo, un paisaje, una situación que uno haya vivido, los amigos, puede ser otra obra de arte como una pintura, una obra de teatro, en fin. Esos sentimientos, esas emociones, uno en forma inconsciente las traduce, en el caso mío, a música. Y independiente que uno tenga la mentalidad más estructurada, digamos, pero son emociones que uno las traduce a música también por la formación que yo tuve desde muy joven, una formación musical. Entonces, emociones y sentimientos o situaciones que uno ha vivido se traducen finalmente en melodías o ideas que después se plasman en composiciones. Usted tiene una obra bastante prolífera. Tiene un método de guitarra chilena. Sí. ¿Qué importancia le ve a usted al folclore y a la música dentro de la educación chilena? Bueno, el método de guitarra chilena lo elaboré junto con la destacada profesora Eugenia Rodríguez. Y la primera edición fue en el año 1987 con la editorial universitaria, y de ahí han salido ya 11 ediciones, cada edición 1.000 o 2.000 ejemplares, y desde su inicio estaba enfocado para que los profesores de música tuvieran un material para sus clases. El método de guitarra tiene dos partes, una de la guitarra por música, de modo que el profesor puede enseñar a los alumnos a leer música y tocar guitarra por música con un repertorio, sí, de autores chilenos y además composiciones nuestras. Y la segunda parte es acompañamiento de canciones de raíz folclórica chilena. Entonces ahí los profesores tienen bastante repertorio para sus clases, y para nosotros ha sido muy grato que después de que se dio a conocer y se difundió el método de guitarra, cuando me ha tocado ir a distintas partes de Chile, me encuentro con profesores de música que me dicen, sí, yo estudié con ese libro y además lo ocupo para mis clases. Excelente. Cuando nosotros lo hicimos no había ningún método de guitarra, y hasta la fecha son muy pocos los métodos de guitarra con repertorio de raíz folclórica chilena.
O sea, es un aporte importantísimo y de hecho está como libro complementario dentro de la educación. Claro, en su oportunidad la editorial exigió que fuera aprobado por el entonces Ministerio de Educación, que se demoró bastantes meses en aprobarlo, y finalmente fue aprobado como texto complementario de la educación chilena. Y por eso es que también tuvo bastante difusión y se ha utilizado mucho por los profesores de educación musical. Usted ha recibido bastantes premios y bastante importantes, como por ejemplo el del Altazor 2014 con una obra musical que se llama Tonadas y Paisajes. Exactamente. ¿Cómo logra traducir la belleza visual en notas musicales? Bueno, es que eso no es un proceso automático. Bueno, ahora con la inteligencia artificial podría decirse que es automático, pero yo creo que es mejor la sensibilidad humana. Por supuesto que sí. La belleza, en ese CD que tú mencionas, hay varias obras que están inspiradas en distintos paisajes de Chile, pero son las emociones que produce ese paisaje o esas situaciones que se traducen inconscientemente, incluso después de cierto tiempo, en una obra musical. Y como esquema siempre es, primero está la emoción, después viene una idea, después la idea uno las desarrolla libremente. Uno no sabe si va a ser una cosa para guitarra, para dos guitarras, va a ser una canción, va a ser una cosa para piano, lo desarrolla libremente y después hace un análisis de, esto es lo que hice, y ahí analiza la estructura y dice, esto para que sea, por ejemplo, una canción tiene que tener una primera parte, después una segunda parte que sea contrastante con la primera, después ahí vuelve entra al el ingeniero civil, ahí entra, estructural. Claro, ahí uno, todos los compositores lo hacen, o sea, después hacen un análisis de la obra y dicen, no, a esto le falta una introducción, o la repetición, lo voy a repetir, esta parte me la voy a repetir distinta. Después viene el análisis, y finalmente uno después, en el caso mío, ya cuando lo considero que está lista, lo dejo descansar por lo menos 2 o 3 semanas y después lo vuelvo a retomar, y ahí como que tengo una visión más objetiva de lo que hice. ¿Cuánto demora más o menos en componer? Es muy variado, porque he hecho cosas en 15 minutos y otras en 15 años. O sea, me refiero a que una idea que, por ejemplo, se me ocurrió hace mucho tiempo. Por ejemplo, en los años 80 yo participaba en un grupo de teatro y le hacía la música, y me pasaron un texto, yo le hice una música, y esa la cantaba una actriz en la obra de teatro. Estamos hablando del año 80, 81. ¿Ya? Hace unos 2 o 3 años atrás tomé esa melodía y compuse, la tomé como base para una pieza a 2 guitarras, que es la que sacamos el año pasado, ¿Sí? la tocamos con Carlos Díaz, Ya. que es un vals chilote. Ya. No tiene nada que ver con la canción que se cantaba, pero ese mismo tema, yo dije, esto es como la adapté a un vals. Es decir, una obra, pasaron como 40 años, más de 40 años, hasta que se hizo desde su concepción original. Ya, hasta que vio la luz. Claro, y en otros casos a veces tomo la guitarra, se empieza a ocurrir, ahí está listo. Pero es de todo. Claro, es un proceso muy personal, muy individual, y no tiene, lo que menos tiene es de racionalidad y de estructura, el proceso creativo. Después viene, como te decía, el proceso en que uno analiza, revisa, por decirte algo. Yo ahora utilizo un software que se llama Finale para escribir la música. ¿Ya? Entonces hago una primera versión, escribo y le pongo versión 1. Después le hago otra modificación y lo grabo como versión 2, versión 3, versión 4. Bueno, una obra que terminé hace unos meses, llegué a la versión 64. Yeah. Que ya la consideré ya como, esta es la definitiva, esta ya está publicada, y la mandé a la propiedad intelectual, o sea, ahí ya no se modifica. Yeah. Pero en numerosos meses tuvo que haber 64 versiones hasta que yo quedé conforme. ¿Sí? Claro. El tema es que uno tiene que quedar conforme, y es una de las cosas que más les cuesta a cualquier creador, es dar por terminada la obra. ¿Cuánto considera? Porque yo la revisaba y le encontré un detallito. Claro. Detallito, y al final, pero lo importante también es que uno quede conforme. Yo en este momento hice un catálogo con más de 80 ideas de obra, y hay algunas que yo
podría considerar que está lista, pero todavía no la siento que esté lista. O sea, es un proceso muy, muy personal. Usted participó en una obra musical que es Raíces y Memoria. Sí, es un CD. Sí, ¿Qué fibra del alma del ser humano quiso tocar? Mira, interesante lo que tú dices, porque en ese CD la mayor parte del trabajo fue arreglos de distintas canciones de raíz folclórica chilena. Las creaciones mías eran 3 o 4. La idea ahí era poder sensibilizar a los auditores cosas que ya conocían, pero que se presentan de un modo distinto. Por ejemplo, de la Violeta Parra hice un arreglo de Qué pena siente el alma, y la Petaquita era el mismo arreglo. Yeah. La gente ha escuchado esas canciones, pero creo que al escucharla de un modo distinto en guitarra y las dos melodías simultáneas, se produce una nueva sensibilidad. O sea, la gente vuelve a escuchar algo que ya conoce, pero presentado de una forma distinta. Eso es lo primero. Y lo segundo es aportar también a la difusión de nuestra propia identidad como chilenos. Eso también, cuando uno importantísimo. Está, sobre todo cuando nos toca viajar al extranjero y escuchamos algo chileno, nos toca esa fibra, ¿no es cierto?, tan íntima que es nuestra identidad, nuestra cultura y tradiciones. Claro. La última obra más o menos que hemos tenido conocimiento es Recorriendo Chile a dos guitarras. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, entre otras cosas, de trabajar con otro músico? Sí, fue una experiencia muy, muy interesante. Bueno, el otro músico es un guitarrista muy destacado, chileno, que ya vive hace varios años, vive en Polonia. Ya. Así que también fue todo un desafío de cómo ensayar a distancia y bueno, finalmente después de varios intentos nos ganamos el Fondo de la Música, que lo desarrollamos el año pasado. Y entonces fue también un desafío importante hacer, digamos, composiciones para dos guitarras, en que no fuera simplemente que una guitarra llevara la melodía y otra fuera los acordes o el acompañamiento, sino que fuera dos guitarras que dialogan, y que tuvieran además una dificultad más o menos parecida, y tuvieran cada una su protagonismo, ¿ya? Y entonces yo le propuse este proyecto a Carlos Díaz, que voy a contar una anécdota entre paréntesis que nos pasó con él, porque yo con Carlos nos conocemos hace mucho tiempo, y él vivía con sus padres, bueno, su familia en Curicó, al sur de Chile, y resulta que varias veces él me pedía que le firmara una carta de apoyo, me mandaba correos para proyectos de él, que él ha tocado varias de mis composiciones. Entonces, en una, yo lo llamo por teléfono y le digo: mira, tengo esta idea de hacer este proyecto para estos dúos de guitarra. Sí, me dice, muy buena, qué sé yo, pero hay un detalle, me dice. ¿Ah, sí? ¿Cuál detalle? Es que yo ya no vivo en Curicó. Dijo, hace como 2 o 3 años vivo en Polonia. Entonces, un poquito lejos. Claro, un poquito lejos. Entonces, igual lo hicimos porque, como se sabe, todo lo que es la postulación a los fondos de la música y a otros fondos se hace todo online. Uno puede estar en cualquier parte del mundo y contesta los correos y hacer la postulación, en fin. Entonces él quedó como responsable del proyecto. Y después elegimos, bueno, qué guitarra toca cada uno, y empezamos a hacer ensayos en forma virtual. Y después que nos organizamos de modo que él estuvo unos días en Santiago, ahí aprovechamos a ensayar, tuvimos un concierto en Curicó, en la universidad, y finalmente las grabaciones aquí en Santiago. Fue una experiencia muy, muy buena, pero sobre todo porque Carlos Díaz es una persona realmente excepcional como persona y como músico, o sea, experiencia enriquecedora. Claro, entonces así da gusto trabajar así. Claro, así da gusto trabajar, porque él hace casi todo el trabajo. El trabajo, digamos, de interpretativo. Yo ya había hecho todo el trabajo creativo, y fue un gran aporte en todo lo que es la interpretación. Y le ha ido bastante bien con esa obra. Sí, ha tenido alta difusión. Sí, ha tenido alta difusión, y además como parte del proyecto se subió a las redes de Spotify, Apple Music, todo eso
Así que, además, el otro desafío fue justamente conocer cómo se hacía esa difusión. Tuve que aprender a subir las obras a las redes sociales, porque esa es la forma actual de difundir. Bueno, tenemos en pantalla el sitio web que tiene usted, www.enriquecaliski.cl, para que escuchen la música de él, que es muy linda. Claro, los invito a este sitio web. También pueden escribir Enrique Kaliski en cualquier buscador y Sí, ya sí aparece sale. el sitio. Y lo importante de ese sitio es que están todas mis composiciones, están grabadas y las grabaciones se pueden descargar sin costo. Ya. Y también para los guitarristas están todas las partituras. Ah, qué maravilla. Todas las partituras de las piezas para guitarra sola y las partituras para todas las composiciones a dos guitarras están en el sitio web y se pueden descargar sin costo. Excelente. Bueno, de todas las composiciones que ha hecho, ¿con cuál se siente más identificado? Es que yo creo que es una cosa de época. Al principio, la primera composición, o una de las primeras, creo yo, fue a fines del 73, cuando toqué Reflejos del Yanquihue en mi graduación de cuarto medio. Ya. No es la versión actual, fue una versión un poco distinta que después la modifiqué. Yo creo que en esa época yo hacía cosas chicas, hice unas canciones, en fin, pero después vino el periodo ya cuando retomé la guitarra, el año 97, 98, ahí hice el CD de Raíces y Memoria, y durante mucho tiempo yo tocaba una composición que se llama La Leyenda del Caleuche, del ¿Ya? buque fantasma de los mares del sur. Sí. Que esa me la pedían y la tocaba, entonces esa también es una de las obras. Y después más adelante, cuando saqué el Tonada y Paisajes, que es el que ganó al Altazor, hay una composición que se la recomiendo a los auditores, que se llama Monte Grande, Casa de Gabriela Mistral. Ya. Porque esa me costó mucho tiempo en hacerla y la interpretación también es bien difícil. Pero logré una interpretación que me dejó muy conforme. Y yo creo que últimamente también me siento identificado con estas composiciones para dos guitarras. Bueno, yo le agradezco estos minutos que se ha tomado en venir a la radio, pero antes de despedirlo y que escuchemos obviamente su talento, háblenme de la carta de Marcela, que es el videoclip con el que vamos a finalizar la entrevista. Bueno, la carta de Marcela es la historia de una niña de 10 años, Marcela, que el 11 de septiembre de 1973 le escribe una carta al presidente de la República porque ve desde su ventana lo que está pasando. Entonces le escribe una carta y le hace unas preguntas. ¿Ve lo que está pasando de qué? ¿Del bombardeo? Claro, Ya. ese día. Entonces le escribe, dentro de su ingenuidad como niña, le hace unas preguntas que ustedes van a escuchar en la canción. Quiero destacar que en esta grabación la participación de la contralto Rosa Escobar, que hace una interpretación realmente magnífica, y también en el videoclip que ganó el año pasado el Fondo de la Música, la dirección de Alejandra Carmona y todo su equipo, que hizo un trabajo realmente notable. El año pasado se hizo el lanzamiento de ese videoclip en el Museo de la Memoria, que asistió mucha gente, y también fue una experiencia muy, muy bonita y enriquecedora. Bueno, entonces los dejo con la carta de Marcela. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Santiago, 11 de septiembre, 1973. Buenos días, señor presidente, le escribe Marcela, 10 años de edad. Al ver
la moneda. Yo quisiera a usted preguntar si esas llamas destruyen los sueños que tienen los niños de esta sociedad. Y hasta allí pudo escribir cuando alguien entró. No se supo más de ti, el tiempo te borró. Pasaron los años y al fin tu bella carta se descubrió. Santiago, 11 de septiembre de 2073. Marcelita, el presidente de Chile, responde tu carta 100 años después. La historia siempre nos enseña que los sueños no se destruirán y las llamas un día se apagan, pero la esperanza no se apaga jamás. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 la, ra. Bueno, continuando nuestro programa, nos corresponde entrevistar a nuestro segundo invitado, que en este caso es una invitada. Ella es una destacada intérprete nacional que se ha paseado desde Viña como parte del coro hasta posteriormente ganar festivales de Viña y de Olmué como parte del trío Azul. Saludamos a Daniela. ¿Cómo estás, Danita? Hola, Saricel, querida, ¿cómo estás tú? Feliz de estar acá en tu programa, pues. Tenía hartas ganas de venir. Qué bueno. Cuéntame, tú eres intérprete de música folclórica latinoamericana y también de canciones de pop de la nueva ola, ¿verdad? Sí, canto todo eso porque al público le gusta, hay que darle gusto al respetable. ¿Cómo transita la intérprete desde la tradición del folclore al romanticismo de una música, de una balada, por ejemplo? Porque no es lo mismo cantar un cachimbo que una balada. Sí. Bueno, yo no tengo problema en eso, porque yo al principio yo cantaba solamente música popular, digamos internacional. ¿Ya? Cantaba yo. Y después cuando me integré al trío Azul, comencé a hacer folclore, pues los chiquillos eran bien buenos folcloristas, buenos guitarristas. Entonces ahí le tomé el gustito, digamos, al folclore. Ah, de ahí empieza tu parte folclórica. De ahí empiezo, porque de ahí tú antes trabajaste un tiempo con Juan Azúa. Con Juan Azúa trabajé, él me incorporó al coro de un programa que iban a hacer y necesitaban un cuarteto de femenino. ¿Ya? Para cantar los enlaces en los programas, para cantar los jingles, todas esas cosas. Él creó las Pop 4.
que éramos 4 damiselas ahí que cantábamos en el programa que se creó, que se llamaba Si lo sabe cante. ¿Ya? Y yo no esperé que siendo del coro yo me iba a hacer re famosa, po. Siendo del coro, o sea, cuando grabé mi disco que sonó en la radio, canté en televisión y todo ¿Niño eso. de ayer estás hablando? De Niño de ayer. No fui famosa como cuando yo pertenecía al coro. Me conocían todo Chile, hasta las cabras porque después fui al coro del Festival de Viña también. Me contrataron ahí. Porque ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy bonita porque conocí a los grandes que yo admiraba, internacionales. Conocí a Rafael, conversaba con ellos, Qué bueno. a Gina Lollobrigida, a todos los que venían de jurado al Festival de Viña y Ya. pasaban por los camarines, Ya. por todos esos lados, donde siempre nos reuníamos todos. Entonces fue muy lindo, además un compañerismo muy lindo porque también contrataron a los 4 duendes Ya. y ellos eran buenísimos. Hicimos un coro de 8 personas y me encantó trabajar porque había compañerismo y había que cantarle a los famosos, a los coros que traían ellos. En sus canciones tenían coritos y nosotros los Tremenda hacíamos. responsabilidad, po. Sí, muy grande. Sí, pero al mismo tiempo muy grato trabajar ahí en el coro. Estuve varios años. Cuéntame de tu disco Niño de ayer. ¿Cómo lo ves desde ahora, desde la perspectiva ya más madura? Y era cuando era jovencita, mi primer disco. Tengo nostalgia y tengo de esos tiempos y muy buenos recuerdos. Ariel Arancibia fue el que hizo esa canción y un locutor, Patricio Esquivel, fue el que me ayudó a llegar a un sello, a grabar, porque en esos tiempos, y siempre, pero era muy difícil llegar a grabar un disco. Era muy difícil. Y él me llevó, era amigo de Ariel Arancibia, y Ariel Arancibia me dio esa canción y me hizo grabar en el sello IRT. Niño de ayer era un poco parecido a la música de moda que había en ese tiempo, que eran las canciones de Tormenta. Ya. Sí, era un poco parecido a la música de Tormenta. Pero tuvo bastante acogida en la radio y me abrió las puertas para cantar en programas de televisión, como Sábado Gigante, y así los programas que habían en esa época. Mira qué bueno. Sí. Ahora dime, ¿cómo llega la instancia en que conoces a los músicos del Trío Azul y te incorporas como primera voz? Bueno, mi amigo de los 4 duendes, que ahí fue donde los conocí yo, a Leo García, que ahora es un gran productor. Uh-huh. Entonces, muy famoso. Entonces Leo García me llamó por teléfono y me dijo que el Trío Azul necesitaba una primera voz porque la primera voz de ellos había fallecido. Ya. Entonces yo le dije que bueno. Qué bueno que falleció. No, le dije, no, qué bueno que falleció, no. Ahí me habrían echado a patar los cabros. No, le dije que bueno, que sí. Le dije que sí, porque necesitaban una primera voz para ir a defender un tema folclórico al Festival de la Vendimia. ¿Te acuerdas qué tema era? Se llamaba Gabriela, y era una canción ¿A Gabriela Mistral? hecha, claro, era para Gabriela Mistral y ganamos. O sea que entré al grupo, al Trío Azul, Y ganaron el tiro. Claro, ensayé la canción, fue puro ensayar la canción y al festival y ganamos. Qué buena. Sí. Ahora, ¿cómo fue ese tránsito entre formar parte de un coro y ser ya prácticamente solista? Bueno, yo siempre he mirado la profesión de cantante. No la he mirado así de una perspectiva de que yo voy a descender, porque yo he sido solista y después me pongo a cantar en un coro. Porque para mí el canto es uno solo y siempre me ha gustado cantar en coro. Yo en el internado de monjas empecé cantando en los coros, cantaba pura música sacra Ya. cuando era niña. Entonces estaba acostumbrada a los coros.
Ya. a cantar en Pero coro. cuando empiezas ya más solista, entre comillas, porque eras la primera voz de un trío. Bueno, cuando empecé solista con el Trío Azul, entré con el pie derecho, po. Y me sentí muy bien, muy grata, porque los chiquillos son Danilo Rodríguez, un tremendo guitarrista, y también él hace muy buenos coros, muy buenas armonías Ya. en las voces. Y su requinto es uno de los mejores requinteros del país, Danilo. Y Nelson Alfaro, una linda voz tiene y muy buen guitarrista, era el segunda guitarra. Entonces hacíamos armonía entre los tres y yo cantaba las partes solistas. Ya. Y me encantó trabajar con ellos porque eran muy buenos en lo que ellos hacían. Tenemos duende en el estudio, no se preocupen. Sí, un duendecito que se llama Carlito, que también es súper buen guitarrista. Tu chaqueta fue la mía. El Carlito de Arena que me botó la chaqueta. Así, pues. Y ya, pues ten más cuidado, pues, Carlito, no hagáis tiro aquí en el estudio. Mira que tenemos todavía, nos queda programa. Listo. No le Ya la embarrí. arreglé ya. No le embarrí, porque podría decir la palabra chilena, pero mejor te digo no le embarrí. Así, pues. Y me sentí muy cómoda con los chiquillos y me sentí protegida, porque con 2 hombres, después hacíamos giras, viajábamos para todos lados, me sentía re bien. Esa es la verdad. Qué bueno. Sí. Oye, hay un tema que fue bastante promocionado en las radios, que fue No quiero ser tu amante. Sí, O sea, no nosotros quiero conocíamos Quiero ser tu amante Camilo VI. No, esto es No quiero ser tu amante. No quiero ser tu ¿Quién es el amante. autor? El autor, Juan Azúa hizo la música Ya, y Roberto Rojas hizo la letra. ya. Una canción que quedó muy bien hecha y participó en un programa de competencia, el programa Aplauso, que César Antonio Santis era ahí el que animaba, y salió segunda la canción porque me ganó Buddy Richard con la canción con una canción, ¿cómo se llama la canción esa? Se me olvidó, pucha. Una canción de Buddy Richard que ha sido muy famosa, una canción muy buena que hasta la Iva Zanicki en Italia la grabó. Ya. Esa No sé, no- pero en todo caso perdiste con un grande, así que eso no es perder. Perdí con un tremendo. Mentira, ¿Ah? mentira. Tu vida Mentira, ha sido una siempre- Mentira. Mira qué buena memoria. Sirvió el duende, ¿vieron? Mentiras. Y esa canción era muy buena también. Claro que sí. Claro pues, que la salía- nuestra también era la muy han buena, interpretado muy buena. varios otros Sí, cantantes. sí, pues. Así que fue bastante escuchada la canción y eso me dio pie para hacer giras por todo Chile. Pues, como solista yo trabajé harto también. Y en ese tiempo cantaba pura música internacional, pues nada que ver con el folclore. ¿Y ahora en qué estás? Ahora estoy dedicándome más al folclore que a otra cosa, porque canto folclore chileno y folclore latinoamericano, como son los valses peruanos, las canciones mexicanas, que Ya. tienen muy buena acogida. Pero sí que la parte, lo que conversábamos en un programa el año pasado, es que la música mexicana ya es parte de nuestro folclore. Sí, pues los Ya se arraigó. corridos, sí, todas esas cosas son... Los guasitos bailan corridos, Sí. como malo la cabeza, junto con la cueca y dale. Así. Mira qué bien. Bueno, yo creo que ustedes lo que están esperando es escucharla. Por lo tanto, vamos a invitar a alguien que ya conocen por los bullas que metió, que es un Pues sin querer. destacado, Pues querido sin y conocido guitarrista nacional, que es Carlitos Arenas. Y nosotros nos encontramos en un próximo programa. Quisiera ser viento, correr por los montes y valles de esta tierra amada, forjar un mensaje de luz
de una nueva alborada, ser una bandera de luz enclavada en el mundo nuevo de la idealidad. Tierra, qué bonita es mi tierra, deja que te cante, soy tu humilde adoradora. Quiero, oh mi patria querida, ser la mensajera de tu amor. Amo el verdor de tus valles, ríos y montañas y tu inquieto litoral. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas galas te hacen inmortal. Amo el verdor de tus valles, ríos y montañas y tu inquieto litoral. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas galas te hacen inmortal. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas galas te hacen inmortal. Otra, te dice la niña. Ay, vamos a cantar Viva Chile, que la incluyo en todo mi show, porque es la canción más linda para mí de Luis Bamonde. Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene, me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chilena yo soy. Lo repito sin cesar, a Chile quiero, chilena yo soy. Lo repito sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chilena yo soy. La cordillera y el mar, a Chile quiero, chilena yo soy. Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorada de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Ande. Es el corazón de Chile, como una alegre guitarra, como el canto de esperanza de un corazón sin amarra. Por eso mi canto suena como una copla encendida, cuando le canto a mi Chile, mi dulce patria querida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chilena yo soy.
lo repito sin cesar. A Chile quiero, chilena yo soy, lo repito sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chilena yo soy, la cordillera y el mar. A Chile quiero, chilena yo soy, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorada de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Ande. ¡Viva, viva Chile! Muchas gracias, Carlito Arena, muy linda su guitarra. En mi patria una violeta. Esto fue La Voz del Folclore. Punto de una barra.